expresar toda la historia de Israel y al final de esto le manda un tremendo palo a los fariseos y a todos los que estaban ahí sin ningún miedo. Ustedes que perseguían a los profetas, ustedes que mataron a Cristo, y le empieza a decir ustedes, y por eso los sacan y lo apiedrean. Y ahí estaba Saulo, que en ese tiempo se llamaba Saulo y no Pablo, consintiendo la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y mira lo que dice ahora. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Ustedes se imaginan a Saulo después que se dio cuenta de que Cristo era el Mesías? Saulo era un fariseo. Un fariseo, un hebreo, dice, hebreo de hebreos, esperando al Mesías. Y cuando él se dio cuenta que había asesinado al Mesías, y cuando él se dio cuenta que toda esa sangre que derramó estaba cubriendo su ministerio después, cuando él extendía la mano y hacía un milagro, la sangre de Cristo lo cubría, y yo creo que él recordaba lo que había hecho hacia atrás. Y eso causó un gran quebrantamiento en el corazón de este hombre. Esa sangre que él derramó, y en la que consintió en derramar, era sangre del cuerpo de Cristo. Esa sangre cubrió todo el pecado que él había hecho. Mira, aquí hace algo terrible. Dice, el Señor le dijo en Hechos 9, 15, 16, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es Jesús hablándole a un profeta que va a ministrar a Saulo para devolverle la vista, porque cuando Saulo se encontró con Jesús quedó ciego. Y después dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto Cristo no se lo dijo a nadie más. Esto es exclusivo del ministerio de Pablo. Yo creo que tú te imagines, Saulo ministrando, Saulo viendo el cambio en la gente, y toda la sangre que él había derramado antes era la que estaba cubriendo ahora su ministerio. El que había consentido la muerte de tantos cristianos. Entonces, este hombre fue totalmente quebrantado. Mira, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está hablando Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era un hombre que no tenía por dónde ser cristiano, pero se encontró con la cruz. Y no solo se encontró con la cruz, se hizo partícipe de la cruz. Porque una cosa es que tú veas en la tele y te dé pena, pero meterte a sufrir por la iglesia, meterte a sufrir por Dios, comprometerte con tu ministerio, decir ya no más, quiero empezar a hacer algo por Dios. Eso es lo que hizo este hombre. Se comprometió con la cruz de Cristo. Y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Él no dejó de ir a un cumpleaños de un familiar por venir a la iglesia. Él no dejó de ir a una fiesta o de ir a algún lado. Él dejó su reputación y todo lo que tenía. Entiéndanme, él era contrario a la iglesia absolutamente. Toda su vida, toda su reputación como romano, como fariseo, todo lo desechó cuando se encontró con la cruz. ¿Usted cree que eso a él no le molestó de alguna forma? ¿O no le trajo persecución total? ¿Y por qué? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no solamente eso, sino que lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mira lo que dice ahora, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso no es difícil, eso no es fácil de decir, hermano. Él lo perdió todo por la cruz de Cristo, porque se encontró con Dios. ¿Cuánta falta nos hace a veces encontrarnos realmente con Dios? Porque yo estoy seguro que Él se encontró con la muerte de Cristo y supo lo que Cristo estaba sintiendo también, y dice en una parte que Él sufre, dice en una parte de la Biblia, lo que a Cristo le faltó sufrir por su iglesia. Aquí entró Pablo. Aquí comprendió y aquí fue su cambio. Y quiero irme directamente al Salmo. Ya se ve grande, pero yo les voy a ir contando acá. El otro día iba llegando a mi trabajo y a mí cuando la pastora me dijo el tema fue como, porque este tema es doloroso cuando uno lo empieza a estudiar. Aquí narra lo que Jesucristo pasó, lo que Jesucristo estaba sintiendo. Y Dios me dio una revelación de este versículo y fue tan fuerte para mí que se las quiero contar y compartir. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sabes lo que me decía el Señor? ¿Cuántos han escuchado un llanto de un bebé? ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Qué hace usted si está en la casa, el hijo se pone a llorar? ¿Qué pasa si de repente en su casa escucha un llanto de su bebé? ¿Qué hace? Sigue haciendo lo que está haciendo. Te deja todo, lo tira. ¿Y se va a atender al bebé o no? Y esto es lo que entendió Pablo, y por eso él no pudo ser el mismo. Y Dios me dijo, cuando Jesucristo... Cierra tus ojos. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y estaba todo el pecado rodeándolo, hordas de demonios riéndose de él, y todo el pecado y la asquerosidad del mundo junta en esa cruz, Jesucristo dice unas palabras desgarradoras. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor me dice, cuando yo escuché esas palabras, escuché el llanto de mi bebé. Y por amor a cada uno de ustedes, yo tuve que dar vuelta a la espalda. Yo no sé si tú entiendes esto. Y el Señor me dijo, yo escuché el llanto de un bebé, de mi bebé. Y me di vuelta a la espalda por amor a ti. Y eso me afectó tanto, hermano. Yo voy a tener un hijo, muchos saben acá, y yo toco el vientre de mi señora y de repente da unas pataditas. Y yo siento que lo amo tanto y ni siquiera ha nacido, ni siquiera lo he visto. Y el Señor me dijo, ¿cuánto más te amaré yo? Que yo te vi incluso antes de que tú estuvieras así, yo te formé, yo te hice. Y cuando Adán entrega el control a Satanás, yo te perdí. Pero a través de mi hijo te pude recuperar y yo estoy feliz de que estés a mi lado. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando tú te empiezas a enfrentar con la cruz de Cristo, tú te das cuenta de lo malo que eres. Te das cuenta de tus malos sentimientos. Cuando tú te empiezas a encontrar con la luz empieza a revelarte cuán malo eres.
tus malos pensamientos, malas intenciones. Todas las cosas que le has dicho a Dios que no, cuando podías hacerlas. Y la luz te empieza a mostrar lo horrible que eres. Y yo viví eso cuando vi este tema y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando yo le digo eso a Dios, ¿sabe lo que me dijo Dios? ¿Cómo voy a tener misericordia si yo te amo? Cuando tú te arrepientes y me pides perdón ante la cruz, yo te creo. Y yo creo en lo que formé cuando te hice. Hijo, levántate y avanza. El Padre es tan misericordioso, hermano. Y yo creo que Pablo sabía eso. Y se enfrentó a esto. Y cuando él se enfrenta a eso, hubo un cambio total y radical en su vida. Después dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiados en ti y no fueron avergonzados. Mira lo que dice ahora. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Años esforzándose Dios por formar algo en Israel. Y lo único que veía en Israel era una depravación que crecía y crecía y crecía. A tal punto de que en un momento Dios cayó. Y dijo, ya no quiero hablarle más a este pueblo hasta que apareció Cristo. Le envía a su hijo que no tenía pecado. Y Israel en su tosudez no lo reconoce y lo mata. Y cuando el rey desciende sobre su pueblo, lo desconocen. Y así se sentía Jesús. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, entonces líbrele él. Eso se escuchó, ¿no? Eso está en los evangelios. Burlándose, porque imagínate el Padre arriba, más encima viendo toda la imagen. Y no pudiendo extender los brazos por amor a ti y por amor a mí. Todos riéndose, entonces sálvele Dios, po. Dice, sálvele puesto que en él se complacía. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estos son demonios, hermano. Demonios que están alrededor de él, riéndose de él en su cara. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas. Ay, esto me ha... Y todos mis huesos se desconyuntaron. Tú empiezas a leer del sacrificio de Cristo, y cuando él estaba, esta parte entera se desgarraba. Y cuando él poder respirar, tenía que levantarse los pies que estaban clavados para poder dar un respiro. Yo cuando leo esto no puedo dejar de emocionarme. Yo le dije, no quiero llorar en la prédica, pero es que no puedo tener otra actitud ante esto. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Yo le explicaba a una compañera de trabajo que también es cristiana, que cuando le entierran la lanza a Cristo, empieza a salir agua. Y eso es que el corazón reventó. Y eso significa que no queda más sangre. Derramó hasta la última gota de su sangre por salvarnos. ¿Te han sacado sangre a ti? Algunos litros para cuando uno es donante. Y como uno queda después. Cristo te dio hasta la última gota de su sangre. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Eso es cuando tenía sed. ¿Y sabes lo que le dieron? Vinagre. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Estaban sorteándose la ropa que llevaba abajo.
Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y mira lo que dice. Y esto era lo que Cristo estaba pensando. Esto es lo que le daba fuerza. Esto que viene ahora es porque Jesús hizo todo lo que hizo. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. La Biblia dice. ¿Usted se podría comparar a Cristo en algún momento en algo? A mí me costaría mucho compararme a Cristo. Mas Él sabe lo que hace. Para que yo herede todos los misterios del cielo, me llamó su hermano. Siendo que mi maldad en ese momento de la cruz cayó toda sobre Él. Y los mismos pecados que a veces yo sigo cometiendo. Porque nadie me puede decir que no peca. Porque la Biblia dice que el que no peca es mentiroso. En las mismas cosas las que sigo cayendo, las que la cruz las pagó en ese momento. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Oh, esto que viene ahora. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Hubo un momento en que el padre guardó silencio ante el sufrimiento del hijo. ¿Y sabes para qué fue? Para que cuando tú estuvieras angustiado, para que cuando tú tuvieras una enfermedad, para que cuando tú estuvieras mal, tú pudieras clamar a él y él oírte. Y el final del versículo se conecta con el primero. Y cuando tú te enfrentas a esto, uno como que dice ya como, ¿y qué más puedo hacer? Yo y ahora entiendo cuando veo esto. Los judíos, y lo pasé en la escuela, en la escuela de líderes, años esperando un Mesías. Años un Mesías prometido. El Mesías viene, no lo reconocen y lo matan. Y después se levanta el apóstol Pedro y les dice, ustedes asesinaron al santo y ahora él está reinando en los cielos. Y los judíos se dan cuenta de que Jesucristo era el Mesías. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, ¿qué haremos? Hermanos míos, ¿qué haremos? Y esa es la expresión que a mí me queda después de leer todo esto. ¿Qué se puede hacer después de esto? Sino servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y eso es lo que les dijo Pedro. Arrepiéntanse, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Sirvan a Dios con todo su corazón. Yo creo que eso llevó a Pablo a decir, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que viví lo doy por basura. Por conocerte, porque entendió esto. Y ya esto es para matarnos ya. O sea, al Padre no le bastó con eso, sino que el Padre y el Hijo establecieron una doctrina que se llama la Santa Cena. ¿Y qué se recuerda en la Santa Cena? El vino, la sangre del Cordero, que cuando tú la bebes te dice, recuerda, mi sangre te está perdonando. Mi sangre aún te cubre. Mi sangre aún está ayudándote a avanzar. Y segunda cosa, el pan. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué te dice Dios a través del pan? Yo te considero mi hijo, por eso te puse en mi familia, por eso te puse en mi cuerpo. Te amo, tú eres mi familiar, tú eres mi hijo. Entonces cada vez que nosotros bebamos la Santa Cena, recuerda estas dos cosas. El Señor aún te perdona y el Señor te considera su hijo. Y ahora yo entiendo por qué Pablo fue tan celoso con esto. Pasó con los corintios.
que llegaban y tenían la Santa Cena servida. Y algunos empezaban a tomar y se le iban las copas. O sea, no tomaban así como un poquito, sino que tomaban copa entera, volvían unos embriagados. Y había otros que no tomaban, no comían en su casa y llegaban a comer a la Santa Cena. O sea, se comían 2 o 3 panes. O sea, cero discernimiento de lo que significaba la Santa Cena y cero respeto por la muerte del Señor. Pablo lo entendió. Porque Pablo dijo, no solamente veo la cruz, sino que me hago partícipe de la cruz. Y ahí va y dice estas palabras, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Solo para recordar a Dios? No, para recordarte a ti, qué es lo que hizo Jesús por ti. Y después dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Da alguna limitación? No. Está en falta. Pide en esta hora que la sangre de Cristo te cubra. Y cuando el arrepentimiento esté en tu corazón y tú le digas al Señor, Señor, perdóname, tu Padre te cree. ¿Cuántos padres he visto que le han ayudado pagándole la carrera a los hijos como 3 o 4 veces? Porque cuando ven ese fuego en los ojos de su hijo de querer hacer algo, de querer lograr algo, el papá le cree. ¿Y sabes qué? Eso también arde en Dios. Cuando tú le dices, Señor, quiero seguir tus caminos, y el Señor te mira y ve esa decisión en tus ojos, Dios te cree. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Usted está diciendo, y está diciéndole al mundo, la sangre de Cristo aún cubre los pecados. Y tú también puedes ser parte de la familia de Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿usted entiende por qué habían enfermos en la iglesia de Corintios? ¿Usted entiende lo que significa esto para Dios? El Señor entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo y de la peor forma. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, la gente que lo ha vivido ha dicho que el dolor más profundo que puede sentir una persona es cuando pierde un hijo. Entonces, a veces nos acercamos a Dios cuando estamos en dificultad y le decimos, oh Señor, ¿por qué me haces esto? Es que estoy sufriendo tanto, ¿tú crees que Dios no te entiende? Él fue el primero en vivir el dolor más terrible que puede vivir una persona, perder a un hijo y perderlo como lo perdió. Escuchando el llanto del bebé, como te decía. Así lo perdió Dios. Siempre cuando me toca este tema, lloro harto antes de darlo, porque yo creo que cada cierto tiempo todos necesitamos una dosis de la revelación de la cruz. Y esto es para que usted se acuerde, no solo en este mundo, sino cuando pase también al mundo espiritual. Y que yo creo que es algo que nunca se va a borrar. Se va a morir la ciencia, se van a acabar los trabajos, se va a acabar tantas cosas cuando el Señor venga, pero el sacrificio del Cristo, yo creo que va a estar latente por la eternidad en nuestros corazones. Sobre todo cuando lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara. Y quizás veamos que las llagas que estaban en sus manos no desaparecieron nunca. Y que esas llagas te ungieron a ti para que tú pudieras hacer cosas en el nombre de Dios. Y quizás vas a ver las llagas en sus pies. Y te van a recordar las veces que avanzaste en el Evangelio y que pudiste avanzar a la presencia de Dios por causa de que Él le clavaron sus pies.
Y yo cuando recuerdo la corona de espinas y la veo, ¿usted tiene autoridad en el mundo espiritual o no? ¿Ha sentido presiones en la noche alguna vez? ¿Y ha orado por su casa o por su gente? Y usted ve cómo esos espíritus malignos huyen cuando usted empieza a orar. Eso se llama autoridad. ¿Y sabe cómo Dios se la dio? Con una corona de espinas insertada en su cabeza. Y con una túnica de color real pegada en sus carnes. Entonces, todo lo que tenemos en esta hora y todo lo que nos podamos acercar siempre a Dios es por causa de Cristo. ¿Qué excusa tenemos ahora de seguir a Dios y de no recibir su llenura? Ponte de pie.